Cuando Géminis mata, no lo hace con cuchillos ni con venenos. Su arma es la palabra afilada por la inteligencia, templada en el fuego de Mercurio, su regente. Mata como matan los antiguos dioses del viento y del trueno, con ráfagas súbitas de verdad, con tormentas de ideas, con relámpagos de lógica y lenguaje que desnudan las sombras, que desgarran los velos de la hipocresía y exhiben al mundo las grietas del farsante. El asesinato simbólico de Géminis no deja cuerpos, pero deja en ruinas las máscaras. No hay sangre, pero sí silencio. Un silencio absoluto, demoledor, el que solo sigue al instante en que alguien es desenmascarado frente al abismo de todos. Porque Géminis no ataca primero. Observa. Ríe. Juega. Pregunta. Y en cada pregunta aparentemente inocente lanza un anzuelo que va directo al alma de su interlocutor. Analiza patrones, diseca discursos, conecta puntos que nadie más ve y, cuando el momento es justo, revela. Su justicia no se anuncia, estalla. Puede pasar por bromista, por curioso, por superficial, pero es un error fatal subestimarlo. No porque sea oscuro, sino porque su luz es brutal. Géminis ilumina los rincones más escondidos de quienes se creen impunes, y allí, en ese foco de verdad, los que viven de la mentira se desintegran. Mata el ego inflado del manipulador que se alimenta de confusión. Mata la falsa autoridad de quien oculta tras palabras grandilocuentes la podredumbre de sus actos. Mata el disfraz del falso virtuoso que usa la moral como máscara, pero vive sembrando el veneno. Géminis no necesita más que unos minutos para escuchar una historia y encontrar el punto exacto en el que se quiebra la coherencia. Y allí apunta. Su lengua no tartamudea cuando la verdad la respalda. No titubea cuando su justicia se manifiesta. No lo mueve la venganza sino la necesidad cósmica de restaurar el equilibrio. Porque en el gran tapiz zodiacal, Géminis no es caos, aunque lo parezca. Es mensajero del orden universal, pero no del orden impuesto por normas corruptas, sino del orden vibrante que emana del entendimiento, de la conciencia lúcida que rasga las tinieblas de la ignorancia. Su misión no es castigar sino despertar. Y a veces, para despertar a una sociedad dormida por el miedo, por las mentiras, por las cadenas del dogma, es necesario que alguien muera simbólicamente. Que caiga el mito, que se desplome el pedestal, que se quiebre el discurso vacío. Cuando Géminis mata, lo hace de frente y con pruebas. No inventa, no adorna. Solo expone. Y en ese acto de exposición, que puede parecer liviano, irónico, incluso burlón, hay una fuerza ancestral. El dios mensajero de los antiguos, el que iba del mundo de los vivos al mundo de los muertos con noticias, está detrás de cada palabra. Géminis canaliza esa energía, habla con la voz de los que fueron silenciados, con la precisión de quien ha vivido 1000 vidas en una conversación. Y lo que dice, pesa. Aunque lo diga riendo, aunque lo diga entre líneas, aunque lo diga bailando entre metáforas, el golpe es certero. Quienes usan el veneno para escalar, para destruir, para manipular, tiemblan ante la mirada de Géminis. Porque saben que si son elegidos por él como blanco de su verdad, no quedará piedra sobre piedra en su fachada. Saben que su reinado será fugaz si el geminiano decide usar su don. Y es que el don de Géminis, ese poder de comunicar, no es solo una bendición del verbo, es un arma sagrada. Puede seducir, puede inspirar, pero también puede cortar el hilo que sostiene la mentira más elaborada. Sin necesidad de gritar. Sin recurrir a la violencia. Solo con el poder del entendimiento. Cuando Géminis mata, está cumpliendo su parte en la danza de los signos. Aries inicia, Tauro arraiga, Cáncer protege, Leo brilla, pero Géminis revela. Es el aire que entra por la rendija y levanta la alfombra donde se esconde el polvo. Es el soplo que lleva la noticia de lo innombrable. Es el eco de la justicia que no necesita martillo porque su veredicto es irrefutable. Puede ser impredecible, puede ser inconstante, pero nunca es injusto cuando decide actuar. Y cuando lo hace, cuando decide lanzar sus dardos verbales, cuando traza el mapa de las contradicciones de los otros y lo muestra al mundo, no hay vuelta atrás. El mal queda desnudo, y quien ha vivido de la oscuridad siente por fin la vergüenza de estar bajo la luz. Géminis no mata por odio, mata por verdad. No lo hace por placer, lo hace por claridad. No lo hace para destruir, lo hace para liberar. Porque cada muerte simbólica que ejecuta con precisión quirúrgica es una oportunidad de resurrección. Una posibilidad de cambio.
un ajuste necesario en el tejido moral del universo. Y en ese sentido, Géminis no es verdugo, es alquimista. Transforma la palabra en espada, pero también en semilla. Y allí donde cae un ídolo falso, empieza a crecer la conciencia. Allí donde se derrumba una mentira, nace una nueva visión. Porque Géminis, incluso cuando mata, siembra. Y lo que siembra, con el tiempo, florece en libertad. Cuando Géminis mata simbólicamente, también pone en juego una de sus cualidades más temidas y subestimadas, su capacidad de metamorfosis. Regido por Mercurio, el dios de los caminos, los intercambios y los secretos, Géminis es el maestro de las múltiples caras, de los cambios súbitos, del disfraz mental. No hay máscara que no sepa usar, no hay papel que no pueda representar, y esto no lo hace falso, lo hace versátil, lo hace indescifrable, lo hace letal para aquellos que viven de verdades estáticas. El alma geminiana ha aprendido a desplazarse entre mundos, a traducir lenguajes opuestos, a ser espejo para cada interlocutor. Pero cuando decide matar simbólicamente, esa misma multiplicidad se convierte en su ventaja estratégica definitiva. Porque nadie sabe desde dónde vendrá el golpe. Puede ser una carcajada, puede ser una pregunta, puede ser una frase dicha al pasar. Pero esa frase será la grieta por donde colapsará toda la construcción del farsante. Géminis no necesita estar presente físicamente para ejecutar su justicia. Su palabra viaja más rápido que el juicio terrenal. Su capacidad de canalizar la energía colectiva, de leer el inconsciente social, de detectar dónde está el fallo estructural en una ideología, en una narrativa, en una figura pública, lo vuelve un médium del karma simbólico. Sabe cuándo callar, sabe cuándo sembrar una duda, sabe cuándo hacer una pausa antes de soltar el golpe final. Y no lo hace por cálculo frío, sino por una sabiduría que no proviene del estudio sino de su conexión con el flujo invisible de la información cósmica. Géminis es canal, es red neuronal humana, es antena viva del inconsciente colectivo, y cuando se alinea con el principio de justicia, su precisión es impecable. Dentro del zodiaco, Géminis es también el umbral, la frontera entre lo que fue y lo que será. Representa el tránsito entre mundos, el puente entre la infancia del alma y su madurez intelectual. Es el signo de la mente joven, pero no por falta de sabiduría, sino por su apertura infinita a explorar, a cuestionar, a destruir dogmas. Cuando mata simbólicamente, Géminis actúa como guardián de ese umbral, no permite que quienes contaminan el discurso, quienes manipulan con mentiras, crucen al futuro. Los detiene, los expone, los obliga a mirarse en el espejo distorsionado de sus propias contradicciones. Es un guardián de la evolución mental y social, y si debe quemar una narrativa falsa para que otra nueva, más verdadera, surja, lo hará sin dudarlo. Además, hay un aspecto poco comprendido de su fuerza simbólica, su dualidad no es debilidad, es su mayor poder. Los gemelos representan la integración de los opuestos, la capacidad de habitar la paradoja sin romperse. Mientras otros signos necesitan certezas, Géminis navega entre preguntas. Y allí, en ese flujo constante de dudas y reformulaciones, encuentra la grieta de los mentirosos que se esconden en aparentes certezas. Géminis los detecta, porque conoce el lenguaje del disfraz. No hay impostor que pueda engañar por mucho tiempo a quien ha aprendido a ser todos los personajes sin dejar de ser fiel a su esencia mutante. El acto simbólico de matar en Géminis puede parecer ligero, etéreo, pero no hay nada más definitivo que una verdad dicha en el momento justo. Puede cambiar el curso de una narrativa mediática, puede voltear una figura pública, puede despertar a miles. En la batalla espiritual de los signos, Géminis lucha con armas que no se ven, pero que son tan poderosas como una lanza o una espada, la palabra certera, la conexión entre ideas, la deconstrucción de los discursos. Su justicia no se basa en el castigo, sino en la revelación. Y en esa revelación, ofrece una puerta de salida incluso al que está cayendo. Porque Géminis no busca destruir por destrucción, sino liberar. Quiere que el otro vea, que entienda, que cambie. Y si no lo hace, entonces sí, caerá bajo el peso de la evidencia. También hay que comprender que Géminis no actúa solo. Como signo mutable de aire, canaliza energías colectivas. Es portavoz de voces que fueron silenciadas, de causas que buscan justicia simbólica. Su voz puede ser la de miles. A veces ni siquiera sabe por qué dice lo que dice, pero lo siente. Es un medio, un transmisor, un instrumento del movimiento del universo hacia la verdad. Y en ese rol se convierte en un agente de justicia impersonal.
No importa quién seas, si tus acciones están teñidas de veneno, si tus palabras esconden doble intención destructiva, tarde o temprano serás alcanzado por esa ráfaga geminiana que parece leve como una pluma, pero que perfora como un rayo. Y lo hace en público, muchas veces. Porque Géminis pertenece a los signos sociales, y entiende que la justicia simbólica también debe ser ejemplificadora. No se trata de humillar por placer, sino de señalar lo falso en un escenario donde todos vean, para que no vuelva a repetirse. El juicio de Géminis no se dicta en privado. Se declama, se narra, se comparte. Como un juglar cósmico que lleva de pueblo en pueblo la historia del tirano que cayó por su propia lengua, Géminis difunde la lección. No para vengarse, sino para educar. Además, está el humor. El arma secreta. Porque cuando el geminiano ejecuta su justicia simbólica, muchas veces lo hace con una sonrisa, con ironía, con una inteligencia tan filosa que el otro ni siquiera nota que ha sido herido hasta que el público ya ha estallado en carcajadas. Y no hay muerte más devastadora para un ego inflado que el ridículo. Géminis, regido por Mercurio, sabe que la verdad más poderosa no es la que se impone por la fuerza, sino la que se difunde como un susurro que todos repiten. Así, su palabra se vuelve ley sin necesidad de trono, su justicia se vuelve viral sin necesidad de castillo. Es justicia que se ríe, que se desliza, que parece inofensiva, pero que transforma. Y cuando todo ha sido dicho, cuando la mentira ha sido expuesta, cuando el farsante ha sido desnudado ante el mundo, Géminis no se queda a contemplar el caos. Ya está en otro lugar. Porque su misión no es estancarse en la destrucción, sino moverse al próximo nivel de conciencia. Así como el viento no se detiene después de derribar un árbol seco, Géminis sigue su curso, llevando nuevas ideas, nuevos diálogos, nuevas conexiones. No busca aplausos. No reclama coronas. Su victoria está en el avance. Su propósito es mantener el flujo de la verdad en movimiento, y si para eso debe matar simbólicamente, lo hará. Con la precisión del verbo. Con la furia elegante del conocimiento. Con la velocidad del rayo. Y con la certeza de estar sirviendo a una causa mayor que su ego, la evolución de la conciencia colectiva. Cuando Géminis mata simbólicamente, convoca fuerzas ancestrales que yacen más allá del intelecto común. Porque en lo profundo del signo reside una conexión con lo arquetípico, con lo que muta, con lo que atraviesa los siglos sin perder vigencia. Géminis, como canal de Mercurio, lleva la herencia de los alquimistas, de los profetas disfrazados de bufones, de los sabios que se esconden detrás de la risa ligera. Pero esa risa, a veces, es la antesala del juicio. Porque la risa geminiana no siempre es de alegría, también puede ser de ironía despiadada, la risa de quien ya ha visto más allá del velo, la carcajada del oráculo cuando el destino del tirano se revela inevitable. En su danza de palabras y gestos, Géminis invoca un arte marcial del alma. Su combate no se libra en el cuerpo ni en el territorio, sino en las ideas, en el lenguaje, en los símbolos. Allí donde otros signos pueden atacar con rabia o desde la emoción, Géminis ataca con precisión quirúrgica, como un poeta de la guerra simbólica. Su don no es solo hablar, es construir realidades a través del discurso. Su arma no es solo lo que dice, sino cómo lo dice, cuando lo dice, que implica lo que no dice. Es el maestro del doble filo de la palabra, capaz de desmantelar castillos de egos con un gesto leve, con una asociación brillante, con una pregunta que abre una grieta donde todo el andamiaje de la impostura se desmorona. Lo que no siempre se ve, lo que muchos subestiman, es que detrás de esa mente veloz y brillante, hay una sensibilidad aguda al desequilibrio del mundo. Géminis, por mucho que aparente ligereza, percibe cuando una atmósfera está contaminada. Percibe cuando hay una mentira sostenida colectivamente. Percibe cuando las palabras no coinciden con los actos. Su sensibilidad no es emocional en el sentido convencional, es electromagnética, vibracional, es una percepción de disonancia entre forma y contenido. Y cuando esa disonancia se convierte en tóxica, cuando alguien utiliza el lenguaje para manipular, para herir, para ocultar, entonces el geminiano despierto se transforma en ejecutor. No por ego, no por gloria, sino porque su alma se ve impulsada por un mandato interno, restaurar la coherencia en el flujo de las ideas. A Géminis le duele el mundo cuando la comunicación se corrompe. Porque entiende, desde su sabiduría innata, que toda forma de poder comienza con el lenguaje. La palabra define realidades, construye vínculos, crea mitos, organiza sociedades.
Y cuando ese lenguaje se tuerce para sostener abusos, para encubrir atrocidades, para encantar multitudes con discursos vacíos, Géminis se vuelve peligroso para los falsos profetas. Lo es porque domina sus herramientas. Porque puede usar las mismas palabras, los mismos recursos, pero desde una vibración auténtica. Porque puede usar el humor, el sarcasmo, la lógica, la analogía, el relato, para desactivar bombas simbólicas. Porque puede dejar al manipulador sin público, al tirano sin relato, al farsante sin máscara. Y no lo hace solo como individuo. Géminis encarna una frecuencia colectiva que despierta en momentos de transición. Es como un rayo que atraviesa la historia cuando una civilización está lista para cambiar de paradigma. Aparece en artistas, en comunicadores, en activistas, en hackers del sistema, en revolucionarios del lenguaje, en jóvenes que se atreven a nombrar lo innombrable. Aparece donde hay injusticia velada, donde el dogma se disfraza de verdad, donde lo sagrado ha sido vaciado de sentido. En esos espacios, el espíritu geminiano se manifiesta para romper el hechizo. Es el Hermes que roba el fuego de los dioses de la palabra y lo reparte entre los humanos. Es el Loki que ríe mientras los muros se caen. Es el trueno que anticipa la claridad. Y aún más allá de la mente, Géminis posee un poder espiritual ligado al movimiento. No se estanca en lo destruido. Una vez que ha revelado la mentira, una vez que ha abierto los ojos de los testigos, se retira con la ligereza de quien ha cumplido su rol. No se queda con trofeos, no carga cadáveres simbólicos, no se regodea en su capacidad. Porque Géminis, en su estado más puro, no mata para afirmarse, mata para liberar. Es el viento que limpia el humo de la confusión. Y luego, sigue. Porque su alma no pertenece a un solo sitio, a una sola causa, a una sola verdad. Su compromiso es con la evolución del pensamiento. Y donde haya una conciencia lista para despertar, allí aparecerá de nuevo. También está su conexión con el arte de la sincronía. Géminis es un instrumento de los tiempos exactos. Puede parecer disperso o caótico, pero cuando la justicia simbólica debe manifestarse, se convierte en el metrónomo cósmico que marca el segundo justo para hablar, para actuar, para escribir, para señalar. No llega antes, no llega después. Tiene el don de la oportunidad. Puede pasar desapercibido durante años, y un día abrir la boca en una reunión, en un foro, en una red, y decir una frase que lo cambia todo. Ese momento, esa intersección entre lenguaje y destino, es su campo de poder. Allí, la justicia no se impone, se revela. No se decreta, se intuye. No se fuerza, se encarna. Géminis representa también el fin de las torres de Babel construidas sobre la manipulación. Porque cuando el lenguaje deja de conectar y empieza a dividir, cuando se convierte en barrera en vez de puente, cuando ya no transmite verdad sino adicción al control, entonces el espíritu geminiano se levanta como un huracán de claridad. Su viento barre las palabras huecas, devuelve el aire fresco del entendimiento, reinstala la posibilidad de comunicar desde la autenticidad. Y si para ello debe destruir ídolos, desarmar dogmas, ridiculizar discursos, lo hará con elegancia o con irreverencia, pero siempre con efectividad. Y así, en cada ciclo, en cada generación, en cada etapa de la humanidad, renace este arquetipo. Renace en forma de niño que hace la pregunta incómoda. En forma de mujer que habla donde todas callaban. En forma de artista que subvierte el símbolo. En forma de periodista que muestra la grieta. En forma de humorista que revela lo impensable entre risas. En forma de guerrero invisible que no necesita armadura porque su pensamiento ya es filo, ya es escudo, ya es redención. Y entonces el mundo cambia, sin saber qué fue él, sin saber qué fue Géminis, el que con su acto simbólico de justicia, volvió a poner el lenguaje al servicio del alma. Y eso es una forma de resurrección. Porque cuando cae la mentira, renace la verdad. Y en ese renacimiento, Géminis no pide nada. Solo sonríe. Porque sabe que cumplió su destino. Porque sabe que su viento, una vez más, liberó lo que debía ser libre. Cuando Géminis mata simbólicamente, no solo destruye lo falso, lo caduco o lo corrupto, sino que restituye el flujo de la conciencia, el río de la verdad que había sido desviado, secado o contaminado. Actúa como un emisario de la reconfiguración psíquica colectiva, un transmisor de códigos que despiertan los dormidos engranajes del discernimiento. Porque en lo más profundo de su esencia, Géminis está ligado al misterio de la palabra creadora,
aquella que no solo informa, sino que forma, transforma, libera. Cuando pronuncia, cuando denuncia, cuando revela, lo hace encarnando una forma de justicia que no necesita castigo ni venganza, porque su objetivo no es aplastar, sino iluminar hasta que el engaño se vuelva insostenible por sí mismo. Géminis es el signo de las encrucijadas mentales, y por ello conoce con exactitud los caminos de ida y de retorno entre la ignorancia y la conciencia. Su poder simbólico reside en que puede entrar en la mente del otro sin violencia, sin imposición, sin invasión. Como el aire que se cuela por las rendijas más pequeñas, sus ideas penetran con sigilo hasta el centro del autoengaño. Y desde allí, comienzan su obra secreta: disolver, desordenar, cuestionar, abrir. Géminis rompe estructuras mentales sin necesidad de dinamita, basta su presencia, basta su duda, basta su palabra precisa en el instante justo. Porque ese es otro de sus dones, el timín perfecto, la sincronía celeste del momento exacto en que una verdad debe salir a la luz, sin estruendo, pero con una potencia que no admite retroceso. Cuando una conciencia despierta gracias a la intervención simbólica de Géminis, nunca vuelve a dormir igual. No es un despertar emocional, es un despertar mental que reestructura todos los mapas internos. Donde antes había certeza sin sustento, ahora hay pensamiento crítico. Donde antes había obediencia disfrazada de moral, ahora hay autonomía intelectual. Donde antes reinaba el ruido de las voces ajenas, ahora emerge la voz propia. Porque Géminis no solo desenmascara al otro, también activa en los demás la capacidad de verse y nombrarse con autenticidad. Su justicia es contagiosa, no por imposición, sino por resonancia. Una mente liberada por él se convierte en faro para otras. En esta tarea titánica de reordenar los símbolos y exponer las falsas estructuras del poder mental, Géminis encarna también el principio de la disonancia como herramienta sagrada. No busca la calma artificial ni la armonía prefabricada. Provoca, descoloca, descentra. Porque sabe que el pensamiento genuino nace en el borde, en la grieta, en el momento de confusión que precede al entendimiento verdadero. Así como el trueno precede a la claridad del cielo, la voz de Géminis irrumpe como ruptura necesaria. Puede ser incómoda, puede parecer irreverente, incluso cruel, pero detrás de ese impacto se esconde el acto supremo de amor a la libertad. Porque nada ama más Géminis que el vuelo del pensamiento sin cadenas. Y esa libertad mental, tan preciada, no es un privilegio personal, sino una causa colectiva. Géminis no se limita a liberar su propio espíritu, anhela liberar el campo mental del colectivo. Por eso su obra nunca es solitaria. Aunque actúe solo, aunque lo haga con una palabra lanzada al viento, esa palabra resuena en multitudes, abre senderos invisibles, enciende hogueras de lucidez en corazones distantes. El gesto de un Géminis iluminado puede parecer pequeño, pero su eco es inmenso. Porque su misión no es dominar, sino propagar el despertar. Esparce la semilla de la duda sagrada como un sembrador de futuro. Y cuando esa semilla germina, no hay sistema de control que pueda contener la flor de la verdad. Detrás de su habilidad para nombrar y desestructurar se oculta también su relación con los mundos invisibles. Géminis es el signo que puede canalizar voces del más allá, memorias ancestrales, símbolos dormidos en el inconsciente colectivo. Su palabra puede parecer moderna, ligera, veloz, pero muchas veces habla desde lo eterno. Porta la voz de los antiguos dioses del conocimiento, de los arquetipos del logos, de las inteligencias superiores que inspiran desde planos invisibles. Géminis puede traducir lo intangible en un concepto claro, puede traer del éter la información que hace caer a un imperio de mentiras con una sola frase. No es solo un hablante, es un medium del pensamiento cósmico. Y en los momentos de mayor oscuridad, su luz mental se convierte en un faro que orienta al colectivo hacia una salida insospechada. Cuando destruye simbólicamente, lo hace también con alegría. No con crueldad, sino con la ligereza del que sabe que la vida no termina con una estructura rota, sino que comienza cuando lo real puede fluir sin obstrucción. Su acción nunca es final, siempre es un inicio. No viene a cerrar la historia, sino a desbloquearla. Por eso, cuando los demás lo ven partir, luego de su palabra fulminante, lo hacen con una mezcla de temor, admiración y gratitud. Porque el caos que deja es fértil. Porque el espacio que despeja es semilla. Porque aunque muchos no entiendan en el momento su función, con el tiempo se vuelve evidente que él fue el catalizador del nuevo orden. La multiplicidad que lo habita también lo protege. Porque Géminis no es uno solo. Es 2, 3, 1000 voces en una.
Puede hablar desde distintos ángulos, entender todas las posturas, incluso aquellas opuestas entre sí. Esa dualidad no es confusión, es sabiduría múltiple. Le permite comprender los mecanismos del engaño desde dentro, para luego desactivarlos con maestría. Puede ser espía de la luz en la sombra, puede dialogar con el sistema para luego derrumbarlo desde su núcleo. No lo mueve el ego, lo mueve el principio mayor de verdad en movimiento. Por eso no se estanca en ideologías, en dogmas ni en trincheras. Su lugar está donde la palabra necesita ser liberada. Donde el pensamiento necesita respirar. Donde una conciencia está a punto de romper su capullo. Y así, mientras otros signos pueden combatir con fuerza, con fuego, con firmeza o con resistencia, Géminis lo hace con la insurrección de la mente lúcida. Con el filo brillante de la idea justa. Con la risa que desarma el discurso del miedo. Con la ironía que desvela la falsedad revestida de solemnidad. Con la historia contada de otro modo. Con la imagen que quiebra el relato. Con el nombre correcto que devuelve al mundo su equilibrio. No necesita aplausos ni monumentos. Su victoria no es visible, pero es definitiva. Porque cuando cae una mentira por obra suya, ya no hay vuelta atrás. El mundo ha cambiado. Y eso basta. Géminis no busca el trono, busca el viento. Su poder no se acumula, se disemina. No busca gobernar, busca conectar. No viene a imponer su voz, sino a liberar las voces de los otros. Y cuando lo logra, su misión se cumple. Y aunque el mundo no siempre lo reconozca, el universo lo sabe. Y lo honra, cada vez, con un nuevo viento que lleva su nombre. Géminis, portador del soplo divino, es mucho más que el signo de la palabra y el pensamiento veloz. En los ciclos más profundos del alma humana, representa una alquimia en constante movimiento, una mutación infinita del entendimiento. No se lo puede reducir a la mera agilidad mental, porque en su arquitectura celeste vibra una misión cósmica de gran escala, la de ser el intermediario entre mundos, el traductor del caos en significado, el puente viviente entre la ignorancia y la visión lúcida. Cuando Géminis mata simbólicamente, activa una fuerza de redención que va más allá del castigo o la exposición de lo falso. Descompone estructuras, pero no lo hace solo para evidenciar la podredumbre interna, sino para que, desde los escombros del engaño, emerja una nueva arquitectura psíquica más pura, más sintonizada con la verdad esencial. En el mapa zodiacal, cada signo tiene un deber arquetípico con la evolución del alma. Y a Géminis le fue otorgado el coraje de la inteligencia libre. Ese coraje que muchas veces no se ve, porque no se grita, no se impone, no se reviste de gloria. Es el coraje de cuestionar en un mundo que exige obediencia, de poner en palabras lo que aún nadie se atreve a pensar, de mirar de frente las contradicciones, incluso las propias, y desmontarlas con la ligereza del que no teme morir en una identidad para nacer en otra más afinada. Esa capacidad de mutar, tan propia del signo, no es superficialidad como muchos creen, es la forma más valiente de evolución. Porque para mutar, hay que estar dispuesto a perder formas antiguas, certezas, discursos, máscaras. Y Géminis no solo se atreve a hacerlo en sí mismo, sino que lo inspira en los demás con su sola presencia. Lo que aún no ha sido dicho con fuerza suficiente es que cuando Géminis actúa como destructor simbólico, activa líneas de tiempo alternativas. Es un guardián de futuros posibles. Al desenmascarar lo falso, al señalar lo incoherente, al desarticular lo que se había cristalizado sin alma, está liberando el flujo hacia destinos que antes estaban bloqueados. Su intervención no solo limpia el presente, reescribe la narrativa del porvenir. Porque cada mentira sostenida es un obstáculo energético en el camino de la humanidad, y Géminis lo sabe. Por eso su justicia no es estática ni formal, es dinámica y luminosa. Es una danza de liberación mental. No hay rigidez en su accionar, porque comprende que la verdad no es un dogma, es un pulso vivo, y que para alcanzarla hay que estar dispuesto a dejar morir muchas ideas que alguna vez fueron trono, pero hoy son cárcel. Hay una grandeza silenciosa en Géminis que no siempre se percibe. Una grandeza que no necesita gritar ni ocupar espacios centrales, porque su labor es más sutil y más decisiva. Es la figura que aparece en el momento justo, cuando la distorsión amenaza con solidificarse. Es el portador de claves que desbloquean laberintos mentales. Su mente es un espejo que no embellece, pero revela. Y no cualquiera soporta verse en ese espejo sin adornos. Por eso,
Cuando destruye simbólicamente, muchas veces se lo rechaza, se lo acusa, se lo malinterpreta. Porque decir la verdad en un mundo enamorado de las apariencias es una forma de rebelión profunda. Pero Géminis no se detiene. No necesita aprobación. Su brújula está conectada con una sabiduría mayor, una fuente invisible que lo impulsa a actuar incluso cuando nadie parece comprender la magnitud de su servicio. Géminis también está profundamente conectado con el tejido invisible de las redes. No solo las digitales, sino las redes mentales, las tramas de sentido que organizan la experiencia humana. Tiene el don de leer entre líneas, de unir puntos aparentemente inconexos, de ver el patrón detrás del caos. Por eso, cuando derriba una mentira, no lo hace de forma aislada. Toca una hebra, y toda la red comienza a reconfigurarse. Destruye un concepto, y se derrumba un sistema. Revela una contradicción, y se desmorona una cadena de engaños que había infectado el pensamiento colectivo. Su poder es exponencial, viral, imposible de contener. No porque grite más fuerte, sino porque su verdad resuena en todos los que estaban esperando la señal para salir del hechizo. En su vibración más elevada, Géminis no solo combate lo falso. Ilumina lo posible. Su palabra no solo destruye, también inaugura caminos. Puede ofrecer nuevas narrativas cuando las viejas ya no sostienen el alma. Puede traducir el dolor colectivo en ideas que lo transformen. Puede inspirar desde el juego, desde la risa, desde la creatividad, porque su inteligencia no es rígida ni solemne, sino fértil y expansiva. Géminis sabe que para sanar el pensamiento hay que devolverle el movimiento. Por eso sus intervenciones nunca son dogmáticas, sino liberadoras. Y esa liberación, aunque parezca etérea, es profundamente revolucionaria. Porque un pensamiento libre es el principio de toda revolución real. Mucho se ha dicho de su dualidad, pero no siempre se comprende su función sagrada. Esa dualidad no es división, es la tensión creadora entre opuestos que permite el nacimiento de lo nuevo. Géminis sostiene dos verdades, dos voces, dos visiones, no por indecisión, sino porque sabe que en la interacción entre contrarios se revela la síntesis más elevada. Su capacidad de escuchar múltiples versiones no lo vuelve frágil, lo vuelve sabio. Puede caminar en territorios contradictorios sin perderse, porque su centro no está en la rigidez, sino en la adaptación lúcida. En tiempos donde los discursos se vuelven trincheras y las ideas se endurecen como dogmas, Géminis es el alma que cruza los campos de batalla con una flor en la boca y una palabra que desarma al enemigo sin necesidad de herir. En su máximo esplendor, Géminis actúa como un sanador mental colectivo. No lo hace desde el consultorio ni desde el púlpito. Lo hace en la calle, en las redes, en la conversación casual, en el poema que lanza al mundo, en la idea que siembra sin que parezca importante. Es un médico del aire que limpia la atmósfera simbólica. Cuando el mundo se intóxica de información sin sabiduría, de discursos vacíos, de ideas muertas, Géminis trae oxígeno. Respira por todos. Habla por los que no pueden. Nombra lo innombrado. Y aunque a veces lo haga con la irreverencia del bufón sagrado, su obra es profunda y necesaria. Porque cuando Géminis mata, no mata por poder ni por revancha. Mata como el rayo que fulmina al árbol podrido para que el bosque vuelva a respirar. Mata como el soplo que apaga la vela sin sentido para que el fuego verdadero tenga espacio para nacer. Mata como el pensamiento que interrumpe una pesadilla colectiva. Y después, cuando todo ha caído y comienza a levantarse lo nuevo, se retira. Sin esperar gloria. Porque su propósito no es reinar, es despertar. No es dominar, es liberar. No es imponer, es revelar. Y así continúa su danza eterna, entre mundos, entre voces, entre símbolos. Portando en su aliento la misión de devolver al lenguaje su sacralidad. De recordar a la humanidad que la palabra puede ser cárcel o puede ser llave. Y que en su alma inquieta, siempre será llave. Siempre será viento que rompe cadenas. Siempre será mensajero de lo que aún no puede decirse, pero está a punto de ser nombrado por primera vez. Y cuando ese momento llega, el mundo ya no es el mismo. Porque Géminis ya pasó por allí. Y dejó su huella invisible en cada mente que volvió a pensar. Géminis, danzante eterno del zodiaco, no solo porta el don de la palabra, sino que guarda en su arquitectura celeste el fuego invisible de los alquimistas mentales. Su esencia no es solo viento, es chispa etérica que se enciende en la fricción del pensamiento y la vivencia.
Cuando se lo contempla desde lo superficial, se lo subestima como cambiante, liviano o frívolo. Pero bajo esa apariencia mutable, vive un relámpago de conciencia que atraviesa dimensiones. En los mitos antiguos, los gemelos divinos eran puentes entre lo humano y lo inmortal. Castor y Pólux, los dioscuros, uno mortal y el otro eterno, se turnaban la muerte para que ninguno cayera por completo. En esa dualidad esencial se cifra el secreto de Géminis, la unión de lo efímero y lo trascendente, del cuerpo fugaz y del espíritu eterno. Por eso, cuando mata simbólicamente, no destruye por destruir, ejecuta un acto que concilia la mortalidad del error con la inmortalidad del aprendizaje. En cada palabra suya que derrumba un castillo de ilusiones, hay una promesa silenciosa de renacimiento. Su inteligencia no es solo aguda, es múltiple, prismática, refractada por ángulos que el ojo común no ve. Géminis tiene acceso a un tipo de visión que no se contenta con una sola verdad, y en esa virtud radica su poder. No necesita derribar con gritos, porque su análisis quirúrgico desarma incluso los argumentos más blindados sin violencia. Puede destruir una doctrina con una metáfora, puede dejar sin escudo al tirano con una pregunta aparentemente inocente. Porque sabe que la verdad no necesita escándalo, necesita claridad. Y en un mundo saturado de ruido, su misión es hacer que la verdad brille sin necesidad de aplausos, tan solo con la contundencia de lo que no puede ser refutado. En su acción simbólica de destrucción, Géminis no se ciñe a la lógica humana del castigo. No busca ajustar cuentas, busca restaurar la corriente del pensamiento libre. Cuando desmantela a los manipuladores, a los falsos profetas, a los voceros del odio envueltos en discursos maquillados, no lo hace por venganza, sino por el compromiso profundo que tiene con el lenguaje como puente hacia la libertad. Su batalla es contra la mentira estructural, contra la disonancia impuesta como norma, contra la prisión del pensamiento colectivo moldeado por el miedo o la manipulación. Lo hace con ironía, con lucidez, con una rapidez que desconcierta a quienes creen que dominan el relato. No necesitan fuerza física para vencer. Le basta una imagen, un concepto, una analogía certera, para hacer tambalear los cimientos de todo un aparato de control. Géminis también es el signo que comprende la máscara, no porque la rechace, sino porque la conoce desde dentro. Puede habitar roles, voces, personajes, y moverse entre ellos con una soltura que lo convierte en un espejo vivo. Esa familiaridad con lo mutable le da acceso a la verdad de las formas, sabe que toda identidad es, en el fondo, una construcción. Por eso, cuando mata simbólicamente, no ataca al ser, sino al disfraz. Y en esa operación sagrada, libera al ser atrapado dentro de su propia caricatura. Desenmascara no para ridiculizar, sino para devolver al otro su potencia desnuda, su verdad esencial, su capacidad de reinventarse fuera de los moldes impuestos. En los planos más sutiles del alma, Géminis también es un tejedor de conexiones entre ideas, culturas, épocas. Su mente, regida por Mercurio, posee la agilidad de las aves migratorias del conocimiento. Puede recoger símbolos ancestrales y lanzarlos a la conciencia contemporánea con una relectura renovadora. Puede fusionar ciencia con poesía, lógica con arte, razón con intuición. No hay dicotomía que lo detenga, porque en su universo mental todo está interconectado. Esta capacidad lo convierte en un visionario del lenguaje, un creador de puentes que otros aún no se atreven a cruzar. Y cuando destruye, lo hace precisamente para abrir paso a esas nuevas conexiones, para demoler los muros que impiden que las ideas viajen, se fusionen, se expandan. Géminis también conoce los laberintos del silencio. Aunque su arquetipo es el del hablante, el mensajero, también sabe cuándo callar. Y en ese silencio, se gesta otra forma de justicia. Porque hay momentos donde no decir nada es la sentencia más fulminante. Su mirada, su ausencia de reacción, su elección de no alimentar el discurso del opresor, puede ser tan letal como su palabra más aguda. Esta conciencia de cuándo hablar y cuándo retirarse es parte de su maestría. El que domina el aire no solo mueve el viento, también sabe cuándo dejarlo en calma. Y en esa pausa, muchas veces, florece una comprensión más profunda que ninguna confrontación directa. Desde lo épico, su viaje no es lineal, sino espiralado. No conquista reinos físicos, conquista planos del pensamiento. Es el héroe que no blande espada, sino símbolo. Su lucha no está en trincheras visibles, sino en las intersecciones sutiles donde el discurso se convierte en verdad o en mentira. Y en esas encrucijadas, su voz tiene el poder de inclinar el destino. No impone caminos, los revela.
No dirige, orienta. No obliga, inspira. Y lo hace mientras él mismo se transforma, porque su evolución no es un proceso terminado, es una obra en constante escritura. Géminis se reinventa mientras enseña a los demás a romper sus propias estructuras. Motivador por naturaleza, incluso cuando destruye, lo hace con una energía de promesa. La energía que dice, hay algo más allá de este engaño, de esta opresión, de esta narrativa. Hay un nuevo relato por escribir, y puedes ser parte de él. Su fuego no arde, ilumina. Su viento no arrasa, despierta. Su palabra no impone, libera. Y su sombra no es amenaza, es reflejo necesario para que la luz sea auténtica. No teme entrar en la contradicción porque sabe que allí habita el crecimiento. No rehúye al conflicto mental porque entiende que es el terreno fértil del verdadero cambio. Géminis, en su aspecto más elevado, es también el protector del logos viviente, del verbo que crea realidades. Su destrucción simbólica es, en el fondo, un acto de reverencia por el poder creador de la palabra. Lo que rompe no es el ser, sino la prisión semántica en la que el ser ha sido encapsulado. Destruye la etiqueta, la narrativa amañada, la definición que encierra. Y en ese acto, devuelve al alma su capacidad de autoescribirse. Lo que mata simbólicamente, lo hace para que algo más grande nazca. Una identidad más verdadera, una sociedad más despierta, una mente más lúcida. Y mientras tanto, sigue su camino, ligero y profundo, dejando tras de sí la semilla de una revolución mental que germina en cada uno que se atreve a pensar más allá del relato impuesto. Porque donde Géminis ha pasado, ya nada puede ser igual. El aire cambió. Y con él, el destino.